Buenas tardes, chicos y chicas, ¿cómo están? Seguiremos trabajando, esta vez en el práctico teórico número 5. Para ello quiero que hagamos como un breve recorrido de los trabajos anteriores que hemos hecho porque tienen conexión. El primer trabajo fue sobre el libro de María Caso, donde ella plantea que las imágenes hacen, es decir, que son performativas, tienen un efecto en las personas. Eso es el tema puntual que venimos trabajando y lo vamos a seguir desarrollando en este libro, en el capítulo 1. En el trabajo anterior, una imagen que plantea Nicolás Misraev, que es el autor de este libro, es una imagen icónica de la época de 1972, que el astronauta Jack Smith, desde el Apolo 17, realiza la primera fotografía del planeta Tierra, tomada desde el espacio. Por lo tanto, es la primera vez que se ve al planeta Tierra como un todo global. Incluso no se ven rastros de las personas ni de las construcciones que puede realizar la humanidad. Entonces se ve como un todo inmenso. Y eso produce un efecto en la sociedad en cuanto a que se empiezan a percibir como las diferencias en cuanto a guerras, en cuanto a diferencias entre naciones, como que no tienen sentido, si en realidad somos un todo global. Eso plantea en su introducción e incluso plantea también los conceptos de cultura visual que ustedes han incluso construido ustedes mismos en el práctico anterior. Y ahora nos vamos a abocar en el capítulo 1, que realiza una historia sobre el autorretrato hasta llegar a la actualidad al selfie. Ahora vamos a ver la imagen que plantea Nicolás Misraev en el libro sobre la canica azul. Vamos a comenzar con el capítulo 1 de Nicolás Misraev, que se llama Cómo verse a sí mismo. En este capítulo va a relatar la historia del autorretrato en 5 momentos de la historia. Vamos a ver un pantallazo de cada uno de los 5 momentos para que ustedes puedan realizar el trabajo teórico práctico número 5. El primer momento es el yo imperial. El yo imperial. En la época absolutista. ¿Cuál es la época absolutista? Es muy importante el contexto de esa época. Es donde estaban los monarcas. Los monarcas no eran considerados como personas comunes, sino que ellos eran vistos como la representación de Dios en la tierra. Entonces ellos tenían todo ese poder y todo giraba en torno a ellos. El arte en aquella época se trataba de retratar a esos monarcas, y todos aquellos que eran retratados junto al monarca era reivindicado en ese poder. Entonces, los artistas, si se retrataban junto a los monarcas, tenían por añadidura esa validación, esa fama, por así decir, esa importancia. Por ejemplo, se da el primer ejemplo del cuadro de las Meninas de Velázquez. Aquí vemos el cuadro del que estuvimos hablando, donde se muestra ese poder de la majestad de los monarcas y por asociación reivindica también el poder del artista, ya que es retratado en este mismo lugar. Él se autorretrata en este retrato. Entonces proclama el poder del arte por asociación con la monarquía como por su propia representación. 20 años antes, él, el artista Velázquez, tenía que pagar el mismo impuesto por sus obras que un zapatero por sus zapatos. Es decir, ahora reclama y se posiciona en un estatus social superior. En un segundo momento que marca el autor en la época moderna y habla del artista, de su autorretrato como retrato y héroe. La época moderna es una época de grandes cambios a nivel tecnológico, económico, industrial, artístico, de grandes transformaciones sociales. Y un punto importante es que se democratizan los medios visuales. ¿Qué quiere decir esto de democratizar los medios visuales? Que la gente común antes no tenía acceso a las imágenes, al arte. Generalmente las imágenes eran vistas en las iglesias, en las monedas, pero ahora se pueden adquirir postales con fotografías a bajo precio, por ejemplo, en esa época moderna, y se crean también museos. En esta época el artista se representa a sí mismo en sus autorretratos similar a como representaban a los reyes. Es decir, que esa aura, ese espacio donde se representaban a los reyes, también lo hacen autorretratándose a sí mismos. Y
toma como ejemplo al artista Vigée Lebrun y su obra. Vigée Lebrun, la artista de la que habla el autor, se encarga de representar a la reina en aquella época, la reina María Antonieta de Francia. También realizó varios autorretratos, como el que vemos aquí, junto a su hija. En estas dos obras se ven a las dos mujeres mirando directamente al espectador sobre un fondo difuminado, usando ropas modernas de la época. Con estas equivalencias y similitudes, Vigée Lebrun lo que intenta es reclamar el mismo nivel entre ambas, la misma equivalencia entre ambas. Este autorretrato que vimos recién de Vigée Lebrun fue controversial para la época y me parece importante que lo remarquemos. ¿Por qué fue controversial? Porque en la época, como dije anteriormente, el artista generalmente era varón y blanco. Quienes ocupaban el espacio público eran los varones y las mujeres debían quedarse en el espacio privado, en el espacio doméstico. Entonces, que una mujer artista se representara a sí misma y a la altura de la reina fue muy controvertido para la época.